Mi nombre es Gisela Canepa y me encuentro aquí con el doctor Juan Anción, quien fue director de la maestría en antropología entre los años del 2001 al 2002. Juan, un gusto poder conversar contigo. Igualmente, Gisela. Quisiera que nos cuentes cómo recuerdas la época en que asumiste la dirección. ¿En qué estaba la antropología y en qué estaba la antropología de la PUC en ese momento? Mira, más o menos en 99, 2000, ¿no? Estábamos en grandes cambios también en el país y empezaba a haber más interés por las cuestiones culturales, la verdad, porque siempre hemos tenido un problema en la antropología que era tener el mínimo de estudiantes para poder existir, ¿no? Yo creo que a partir de ese momento empieza a haber más, pero sí el cambio es que nuestros estudiantes de pregrado estaban yendo cada vez más a estudiar fuera, tu caso, por ejemplo, pero venían gente de las regiones, muchas veces o algunas veces profesores de antropología, antropólogos que venían a hacer su maestría con nosotros en la Católica, y también gente de otras carreras que veían como interesante, digamos, complementar su propia visión de la cosa, su propia carrera con un complemento en la antropología, ¿no? Eso y ese componente más diverso de los estudiantes que cursaban la maestría, ¿qué retos planteaba? Sí, digamos, en general, primero eran gente mayor, un poco mayor, digamos, que nuestros estudiantes de pregrado cuando salen, ¿no? Y entonces eso significa normalmente más madurez, digamos, o otra forma de entrar bien, creo yo. Pero también muchas veces tenían alguna experiencia de campo, ¿no? Sobre todo los que venían de las regiones, ¿no? Habían estado en el campo, conocían el campo, tenían experiencia y incluso de vida, ¿no? Pero las dificultades entonces eran más, y creo que son más de orden teórico, o sea, cómo asimilar, desarrollar, cómo trabajar la perspectiva teórica de la antropología, en general de las ciencias sociales, diría yo, para poder interpretar los datos y las experiencias vividas. Creo que por ahí va un poco. Y el trabajo con estudiantes que venían de otras disciplinas, ahora interesados en la cultura, que optaban por antropología. Sí, yo creo que es también en el mismo sentido, digamos, cómo complementamos en 2 años, ¿no? Supuestamente incluyendo la tesis también, ¿no? La redacción de la tesis, trabajo campo, redacción de tesis y formación teórica. Es un reto grande, ¿no? Más aún con gente que tiene otro tipo de formación. Digamos que la ventaja cuando tú tomas la antropología como segunda opción, digamos, segunda carrera, es que ya tienes una formación previa, tienes a veces un hábito de trabajo, de estudio, pero la primera formación es siempre muy fuerte, ¿no? Siempre... ¿Y cuál era el rol del trabajo de campo, que era una condición para hacer la tesis, en esa posibilidad de reeducarse como antropólogo? Sí, es que, a ver, eso es en general. El trabajo campo siempre hemos considerado que era la base, digamos, para ser antropólogo. Manuel Marsal siempre insistía en eso. No hay antropólogo que no haya hecho trabajo campo. Efectivamente, eso tal vez más lo he visto en pregrado, cómo ustedes salían y regresaban transformados, sobre todo chicos urbanos, en fin, que nunca habían estado mucho en el campo, y de repente regresaban muy cambiados, ¿no? El trabajo en campo, sobre todo cuando es un campo en una realidad que no conoces, es muy transformador y es muy importante, ¿no? Por eso que yo insistía mucho en que no se metan
en zonas que ya conocen demasiado, digamos, sino que busquen un lugar desconocido, donde puedan dejarse sorprender por lo que encuentran, ¿no? Esta característica que estás mencionando, ¿no?, del antropólogo que se transforma, que aprende nuevas maneras de relacionarse con los demás, ¿no?, de entender el mundo social desde la propia perspectiva, pero también de la perspectiva de los demás, ¿no? Es esa formación particular de la antropología. ¿Qué rol crees que, digamos, que ha cumplido roles para la antropología en diferentes momentos, pero qué rol crees que cumple esa formación que la maestría en antropología busca, ¿no?, en el Perú de actual? Primero nos interesamos en la diferencia, ¿no? No nos interesa lo similar, lo semejante, sino lo que es diferente. Y nos interesamos con simpatía por lo diferente y tratamos de entender por qué es diferente y qué caracteriza esa otra forma de ser, ¿no? Es posible ser así, ¿no es cierto? Y es posible vivir así, pensar así, y eso no está mal, es diferente, ¿no? O así lo hacen otros. Entonces, si pudiéramos tener esto un poco más, esta visión, esta perspectiva un poco más difundida en el país, yo creo que podríamos avanzar algo en superar estas brechas que tenemos, que no son solo brechas sociales, que lo son desde luego mucho, pero que también son brechas en las formas de vernos, en las incomprensiones, ¿no? Es eso, o sea, cómo entendernos por encima de las brechas, de las fracturas, de la fragmentación, ¿no? Por eso es que yo a veces digo, la antropología, el nombre actual de la antropología es la interculturalidad. Digamos, es el trabajo intercultural, el trabajo de relación con los demás, con los que son distintos a mí. También, si se quiere, en términos de género, se puede trabajar eso, ¿no es cierto? Igual, no si se quiere, en realidad debería hacerse igualmente ahí. Y por eso es que la antropología entra fácilmente al tema de género, una vez que se abre, ¿no? Hemos hablado del perfil de los estudiantes en la maestría mientras tú estabas de director en esa época, ¿no? ¿Cuáles eran los docentes y cuáles eran los temas que estaban en ese momento? Mira, claro, yo creo que ha sido un poco una época, creo, bisagra finalmente, porque estábamos, bueno, yo llegué después, pero estaban los más antiguos, ¿no? Estaba Juan Ocio, Manuel Marsal, para empezar, Juan Ocio, Alejandro Ortiz, Teófilo, ¿no? Teófilo Altamirano, Norma, Janine, que ya cambiaron mucho. Ya ahí con ellas, por ejemplo, entró muy fuerte el tema de género, ¿no? Con Janine también entró el tema de salud. Conmigo entró el tema de educación. O sea, cada vez es creación de algún curso, ¿no?, sobre este tema. Y creo que eso sí abrió un poco la antropología a estas perspectivas nuevas, ¿no?, novedosas. Me parece que ahí hicimos algo. Y a partir de, creo que algo muy bueno fue que hubo mucha libertad para los profesores innovar en cursos, innovar en temas. Y se abrió cuando alguien tenía una propuesta seria. Después tú entraste con el tema de antropología visual, ¿no es cierto? Eso fue después, pero la idea era eso, o sea, abrirnos a nuevas perspectivas. Finalmente la antropología puede dialogar con casi cualquier ámbito de lo social, ¿no? Y eso es lo que empezamos a hacer ahí, me parece. Juan, ¿cuál crees tú que es el lugar de la maestría, de la maestría en antropología para, digamos, la antropología del Perú? Ya, yo creo que la antropología de la Católica ha aportado mucho, ha formado a mucha gente. Creo que nos falta más trabajo de interlocución, de diálogo
con la gente, los antropólogos que están en las regiones. A veces no creemos demasiado que nosotros lo sabemos y ellos en realidad son los que están viviendo ahí y conocen más el campo, etc. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un papel importante, pero no hay que exagerarlo tampoco. Yo diría, sí, o sea, tenemos más una responsabilidad porque tenemos acceso a los últimos autores, podemos dialogar con la antropología a nivel internacional. Eso también se puede hacer desde cualquier lugar, ¿no? Pero en fin. Eso ha cambiado mucho ahora, con el acceso sí, a pues, por bibliografía por internet. Y yo creo que lo que nos toca hacer es trabajar por una antropología peruana o latinoamericana tal vez, ¿no? Más allá ya del Perú, justamente por estas nuevas condiciones, pero es estar de forma más humilde tal vez, ¿no? Pero también sabiendo que podemos aportar y en fin, estar ahí en el debate y en la investigación conjunta, digamos. Juan, la maestría en antropología cumple 50 años. Es el 50 aniversario. Quisiéramos pedirte algunas palabras de reflexión sobre lo que han sido los 50 años y los años que vienen. Sí, ya 50 años ya significa todo un trabajo acumulado, una experiencia. Hay que reconocer a los que iniciaron este proceso, como Manuel Marcial, Enrique Mayer, Juan Ocio, Fuenzalida, Fernando Fuenzalida, Alejandro Ortiz, Teófilo Altamirano, después vino Norma, Janine. Bien, partimos en realidad de una antropología clásica, podría decir, ¿no? Tratando de incorporar la mejor antropología, y eso se hizo, y yo creo que la católica en ese sentido hizo bien su trabajo, digamos, y la sección de antropología logró hacer lo que le correspondía. Creo que estamos pasando, o se ha ido pasando, a una nueva etapa. Tenemos profesores más jóvenes, nuevas perspectivas, se han abierto nuevos cursos, inclusive una nueva maestría en antropología visual, etc. Y tenemos ganado también, el prestigio a nivel nacional e internacional, y tenemos muchas posibilidades por delante. Pero creo que entre las posibilidades y las responsabilidades están que nosotros podamos trabajar más coordinadamente, más estrechamente con la antropología en el país, ¿no? Con los antropólogos del país en las diferentes regiones, ¿no? No solo los antropólogos, además, abrirnos, como ya lo estamos haciendo, abrirnos en forma interdisciplinaria a las diversas disciplinas que nos ayudan a avanzar en lo nuestro también. Entonces hay muchas posibilidades, yo diría que todo está abierto, pero va a depender de nosotros continuar. Creo que la católica está en buena posición para seguir en este camino.